Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciban ni los escuchan al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con la carta a los Hebreos, nos encontramos en esta lectura algo muy interesante. Primero que nada, el autor de esto nos habla de acercarse a Dios. Recuerden un texto de la palabra que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Humíllense delante de la presencia de Dios y Él los levantará a su momento debido. Siempre el paso debe ser por parte del hombre. Dios te creó, Dios te redimió, Dios te santifica, pero tú tienes que hacer tu paso de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este caso, en la carta a los Hebreos nos habla de acercarse a Dios. Dice: cuando ustedes se acercan a Dios. Tal vez tú te preguntas: ¿cuándo me acerqué a Dios? Bueno, cada vez que tú te pones de rodillas para rezar tu rosario, cada vez que tú vas a hacer tu oración de la mañana, iba a decir la palabra matinal, que es la palabra correcta, pero la oración de la mañana o de la tarde o de la noche, tienes que hacer primero un acto de la presencia de Dios. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia, voy a orar. Si estoy en mi cuarto, me tengo que levantar porque me tengo que presentar ante el Señor. Ya sea en tu recámara, ya sea que vas a una capilla, ya sea a donde vayas, primero tienes que decir: voy a la presencia de Dios. Dios es eterno presente y Dios está en todos los lugares, en todos los tiempos y a todas las horas. Pero el hombre necesita hacer un acto de conciencia: voy a la presencia de Dios. Y aquí nos habla de dos situaciones que se dieron. Una en el Antiguo Testamento y otra para nosotros los cristianos. Cuando ustedes se acercaron a Dios, cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia de Dios y cada mañana o cada tarde o cada noche buscamos un momento para estar a solas con Dios. Ni con mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni mi hermano sacerdote, nadie. Yo busco la presencia de Dios. Cada quien tiene que buscar ese momento. Puedes invitar a tu esposo o a tu esposa: vamos a orar juntos, se puede. Pero es común que a uno le gusta ir a orar solo, porque es el momento de intimidad que tú tienes con Dios. Porque cuando eres con otra persona en ese tipo, estás así orando y ¿ya se durmió este? Te andas distrayendo. Por eso es bueno la oración personal a solas con Dios. A menos que haya momentos especiales que necesita orar la familia, se puede.
Bien, pero nos presenta primero en el Antiguo Testamento. Dice, ustedes se acercaron a Dios y no encontraron nada material. Porque aquí habla de dos montañas. Como en el Sinaí. El Sinaí era el monte de donde el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron a encontrarse con Dios en ese monte. Dios le había dicho a Moisés, prepara a mi pueblo cuando salga de la Pascua, llegarán al monte Sinaí donde yo me manifestaré y quiero que todos vengan hacia mí, que todos se acercan para que yo los bendiga. Yo me presentaré en el monte llamado Sinaí. ¿Y qué sucedió cuando Dios se manifestó? Nos dice la Sagrada Escritura que llegaron grandes nubarrones, rayos, estruendos, granizo, voces de trompetas. Por eso nos dice, como en el Sinaí que había fuego ardiente, había oscuridad, tinieblas, huracanes, estruendos, trompetas y pronunciadas palabras poderosas que los israelitas quedaron aterrorizados. ¿Y qué hizo la gente? Se empezó a hacer hacia atrás. Y les decía Moisés, vamos a acercarnos ante Dios. Pero les dio terror, no. ¿Y qué hicieron? Aventaron a Moisés, ve tú nos trajiste aquí, ve tú a hablar con él. Y dice que la situación era tan terrible, dice aquí, que era tan terrible aquel espectáculo, que el mismo Moisés, el mediador de la antigua alianza, el que Dios había escogido y santificado, dijo, estoy aterrorizado y tiemblo. Pero se acercó en un acto de fe y subió al monte y se quedó 40 días con él. Dios le habló, le dio palabra, le dio las leyes, le dio las instrucciones de la construcción del altar, etc. Pero el pueblo se mantuvo alejado, tenían miedo de Dios. Dice, en cambio ustedes se han acercado a Sión, un monte, el monte Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Dice, bueno, ¿qué es todo esto? A ver, vamos a discernir. Monte Sión significa no el monte Sión que está en Jerusalén, ese es un monte Sión material. Está hablando del monte Sión espiritual, o sea, la gloria del cielo, el paraíso, la eternidad. Ese es el monte de la ciudad de Jerusalén, la ciudad del Dios viviente. No estoy hablando de la Jerusalén que está ya en Israel, la capital la antigua capital de Israel, ahora es Tel Aviv. No, estamos hablando de la Jerusalén que viene del cielo, la que un día se establecerá en la tierra. Nos habla la ciudad del Dios viviente, dice, a la reunión festiva de miles y miríadas de ángeles, o sea, donde moran los ángeles en la eternidad. Después, la asamblea de los primogénitos. Los primogénitos son el pueblo de Israel que creyó en el Señor antes de Cristo, que esperaron las promesas, que estaban esperando que se manifestara el Mesías, que por fe se mantuvieron fieles desde Abraham hasta el último, pues Juan el Bautista, que fue el último al que cierra el Antiguo Testamento, y que con la muerte de Jesucristo y su resurrección, dice la palabra de Dios, que Jesús bajó a los infiernos y sacó a todos los que estaban cautivos y los llevó al cielo. Esa fue la primera parte de los seres humanos, de las almas humanas, los primogénitos que subieron al cielo junto con Jesús en la ascensión de Jesucristo. A la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres. Y en este momento estamos hablando también de todos los cristianos que a través de los siglos han creído en el Salvador, en Jesús, y también participan de la gloria celestial. Y vamos a presentarlos ante el juez de todos los hombres, Dios, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección, los cristianos.
se han acercado a Jesús, nuestro Mesías, nuestro mediador, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. ¿La sangre de Abel era sangre inocente? Sí. Él estaba haciendo una ofrenda a Dios, había degollado un cordero para ofrecerlo a Dios, y su hermano Caín, lleno de enojo, de envidia, va y se enfurece y después lo invita a salir y lo mata. La primera sangre derramada en la tierra por un crimen, un asesinato. Y dice el Señor: Caín, la sangre de tu hermano clama ante mí. Y dice: la sangre de Abel clama venganza ante mí. ¿Qué has hecho? En cambio, la sangre de Jesús no clama venganza. La sangre de Jesús clama por el perdón de los pecadores, clama por el perdón de los pecados de la humanidad. Y aquel que invoque el nombre del Señor y clama por el poder de su sangre preciosa, el perdón de sus pecados, alcanza el perdón. Eso es lo que el Señor nos quiere decir aquí en esta carta de los Hebreos. Entonces, el Antiguo Testamento ya quedó atrás. Ahora estamos en una nueva alianza a través de Jesucristo. Después nos encontramos en el Evangelio. En la ocasión anterior habíamos visto cómo Jesús había expulsado a un demonio. Jesús ya mostraba las señales de su mesianismo, de su llamado de sanar los enfermos, expulsar los demonios. Ahora en esta ocasión nos encontramos ya no solamente Jesús haciendo eso, sino que Jesús llama a 12. Los envía de 2 en 2. ¿Para qué? Para dar poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino que aprendieran a confiar en Dios. Y les dijo: cuando entren a una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en algún lugar no lo reciben, dice ahí, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies. En otro de los evangelios, el Evangelio de Mateo, dice: sacúdanse el polvo de los pies, y yo les aseguro que esa ciudad recibirá más castigo que Sodoma y Gomorra. O sea, serán castigadas porque rechazaron el mensaje del Evangelio. Entonces nos encontramos aquí. Vayan, le dio poder sobre los espíritus inmundos. ¿Qué son estos espíritus inmundos? Para tener claro, son los demonios, los ángeles caídos, los ángeles rebeldes que cayeron en la tierra y que siempre están tratando de seducir a los hombres, de tentar a los hombres y mujeres a que se alejen del camino del Señor, presentándoles falsas ideas, falsas fantasías, cosas falsas, seducciones, para apartarlos del Señor. A ti no se te va a aparecer el demonio con cola y cuernos como la gente lo imagina. Decir: ve y roba en esa tienda. Obviamente que no. El demonio no es estúpido. El demonio es un ser inteligente y conoce cada persona porque la está mirando todos los tiempos. Cuando hablo de conoce, significa que no es un solo demonio, son millones de demonios que existen en la tierra. Gracias a Dios que no nos permite verlos, si no nos asustábamos. Estos seres ven tu manera de pensar, ven tus actitudes y dicen: ya sé por dónde hacerle caer a esta persona. La voy a seducir con comida, la voy a seducir con una muchacha, lo voy a seducir con un muchacho, lo voy a seducir con poder. Y se va presentando como algo tentador, agradable, para después darte en la torre. O lo más terrible, dejarte con tu alma completamente dañada, como en este caso. Los espíritus inmundos se meten sobre las personas, lo llamamos nosotros una contaminación espiritual. Una persona que está bajo los efectos del demonio, atrapada por el demonio, como posesión demoníaca, obsesión demoníaca, opresión demoníaca. Y Jesús les da autoridad a sus discípulos para tener poder sobre esos espíritus y expulsarlos, sacarlos fuera. Tocando ese punto, al hablar de los demonios, también decimos: estas criaturas existen porque es dogma de la Iglesia Católica creer que Dios creó un mundo visible e invisible. Por tanto, negar la existencia de los demonios
o adjudicar que todo lo que los hombres están sufriendo son puramente enfermedades psiquiátricas, enfermedades psicológicas, sería una terrible equivocación. Y desgraciadamente mucha gente en la iglesia cree eso, pero no es verdad. La doctrina de la Iglesia Católica es muy clara desde el principio. Los ángeles caídos existen, son llamados demonios, Dios los creó buenos, ellos se volvieron malos, se rebelaron contra Dios y están continuamente trabajando para la destrucción de la humanidad. Y les gusta estar escondidos para que nadie se dé cuenta de su acción. Por tanto, existen. Segundo, el acto de la fe. Cuando vayan, no lleven nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica, porque el Señor les va a proveer todo. Y obviamente el Señor provee, de eso soy testigo. Y cuando vayan, quédense en una casa donde anuncien el Evangelio. Obviamente tenemos que ser cuidadosos. Si vamos a dar una casa, pues vamos a dar buen testimonio, limpiar la casa, atender a las personas que nos están recibiendo, etc. Y por último, dice, y los discípulos se fueron a predicar la conversión. O sea, anunciaban el Evangelio. La buena nueva, que significa, Dios te ama. Jesús vino a este mundo para salvarnos. El pecado te separa de Dios. Recibe a Jesús como Señor y Salvador. Ven y recibe también el don del Espíritu Santo y vive en la comunidad que es la iglesia para que crezcas y te fortalezcas y seas un verdadero hijo de Dios. Y no estés ahí sentado en la banca. También conviértete en un misionero que vaya a otros lugares a anunciarles a otras personas el camino de la salvación. Y dice, predicaban la conversión, expulsaban a los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Ungían a los enfermos con aceite. Aquí hablamos del sacramento de la unción de los enfermos. A veces me encuentro con gentes no católicas, llamémosles protestantes, la mayoría de ellos, ¿sí?, que se ríen antiguamente cuando veían que los sacerdotes iban y ungían a los enfermos. Porque dice, ay, ¿qué es eso? Son cosas mágicas que hacen los católicos. Pasando los años, yo recuerdo, una amiga me platicaba su testimonio, habían llegado unos cristianos no católicos, evangélicos o protestantes, le decía, no, en nuestra iglesia tenemos alguna novedad tremenda, mira lo que estamos haciendo. Y mi amiga católica dice, ¿qué es lo que están haciendo? No, pues estamos orando en la iglesia unos por otros. Mi amigo, pues en la iglesia católica también lo hacemos. No, pero déjame decirte, nuestro pastor ahora sacó un bote de aceite y está ungiendo a los enfermos para orar por ellos. Y le dice mi amiga, qué bien, es que es una novedad. Pues para los católicos no es ninguna novedad. Desde el principio de la iglesia, los sacerdotes, dice la Biblia en Santiago, está alguno enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia, o sea, llame a los sacerdotes de la iglesia, que unjan con aceite al enfermo y oren por él, y si ha cometido pecados, tus pecados les quedarán perdonados y Dios le concederá la sanación si así lo quiere Dios. O sea, ellos estaban descubriendo el hilo negro, o sea, algo que la iglesia católica siempre ha practicado. Y por eso existe la unción de los enfermos, porque es una unción apostólica. Ese es el trabajo apostólico que realizaban los discípulos de Jesús, y que no solamente ellos, sino, de acuerdo a la sucesión apostólica, los obispos han ido ungiendo nuevos sacerdotes o presbíteros a través de los siglos hasta nuestros días para seguir en esta misión. ¿Qué hace un sacerdote? Predicar la buena noticia, destruir el poder de las tinieblas del demonio a través del bautismo, a través de la predicación y a través de la oración de poder para expulsar las fuerzas del mal. Ungir a los enfermos, dar el cuerpo y la sangre de Cristo y sanar a los enfermos. Con eso concluyo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.